Bendiciones hermanos, ya estamos en el último tema para poder cerrar todo este ciclo que hemos tratado de ir respondiendo a la pregunta que hacemos con los templos. Y en este último tema ya vamos a poder responder esa pregunta de forma sumamente directa. Pero antes de entrar de lleno a todo lo que vamos a hablar, sería bueno y es muy importante que podamos hacer un pequeño y corto recuento por las edificaciones que han existido en la Escritura y cómo los hombres de Dios, qué cosas han edificado y qué cosas también han edificado las tinieblas. Es importante poder mirarlo para poder entender que también hemos sido llamados a edificar, pero la edificación a la que hemos sido llamados nosotros no es algo que se asimile a las cosas que este mundo edifica. Así que vamos a ese recuento y volvemos acá. Habacuc 2:12. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. Caín, el homicida, edificó ciudades, no esperó la ciudad de Dios. Estas ciudades trajeron un modelo equivocado de comunidad, basada en la competencia, y donde el derramamiento de sangre era posible. Lo sabemos, porque su edificador había tomado esta opción frente a su hermano. Nimrod y los hombres de su generación edificaron la Torre de Babel para posicionarse y establecerse en lugares de gobierno espiritual. Fueron varias las edificaciones que el Señor aborreció. También Israel fue esclavizado en algún momento en Egipto para que edificase las ciudades de almacenaje de Egipto. Edificaron Ramsés y Pitón, dos lugares que crecieron en base a la esclavitud del pueblo de Dios. Aarón también edificó algo aborrecible, el becerro de oro, y un altar frente al becerro de oro, al que llamó Jehová. Esta edificación fue también aborrecible para Dios, y trajo juicio sobre la edificación en el mismo acto. Las Escrituras nos muestran muchas edificaciones que no honraban a Dios, y algunas de ellas se oponían directamente a Él. Algunos solo producían esclavitud y deshonra, pero también existieron edificaciones que sí honraban a Dios. Las edificaciones que honraban al Señor en los tiempos más primitivos fueron altares que se hacían por fe desde los días de Abel. Eran edificaciones muy sencillas que no tenían grandes instrucciones para poder hacerlo. Solo se requería fe. Abel edificó un altar para dar, por la fe, lo primero de sus ovejas. También vemos que Noa edificó un altar frente al arco de las nubes, un altar para consagrar el pacto del nuevo mundo. Abraham salió de la ciudad que tenía mejores edificaciones y se fue a vivir en tiendas, como alguna vez también lo haría el arca del pacto, porque Abraham, teniendo los recursos para construir, prefirió esperar la ciudad de Dios, cuyo arquitecto era el Dios de los cielos. Así que solo levantó altares. El más importante, creemos, fue el que hizo en Moriah, altares que honraban a Dios. Jacob edificó también altares por todo su recorrido y en su historia. En ellos recibió las directrices que lo transformarían en patriarca de la descendencia de Abraham. Moisés edificó también altares antes de formar el tabernáculo. Uno de ellos se llamó Jehová Nisi, porque el Señor era su estandarte. Y esos altares hablaban de cómo ellos se relacionaban con Dios. Luego Moisés edificó el tabernáculo junto con los artesanos, la que sería la primera edificación sagrada, movible y dinámica, como una sombra de lo que sería el Mesías y su iglesia. El reposo en movimiento se manifestaba en este tabernáculo, el que fue construido por directrices precisas y el Espíritu Santo moviéndose por medio de los artesanos que le hicieron. Pero una vez que el templo fue edificado por Salomón, los altares quedaron fuera, dejaron de ser usados. Elías es uno de los últimos profetas en edificar un altar, y cuando lo hace, cada piedra era uno de los hijos de Jacob, es decir, la descendencia reservada para Dios, la que simbólicamente Elías circuncidó con una zanja circular a la que vertió agua y donde pidió que el fuego del Señor reposara. Los altares no tenían grandes instrucciones de edificación, no se requería ser arquitecto para levantarlos, solo se necesitaba fe para saber dónde y qué sacrificar al Dios de los cielos. No así el templo de Salomón, la edificación más significativa para Israel, fue la que David procuró, pero que su hijo Salomón construyó.
David insistió con la edificación del templo. Era su gran proyecto para honrar al Señor. Dice Primera de Crónicas 22, del 7 al 10. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Sabemos que estas palabras no solo significaban lo que Salomón sería, sino sobre todo era una dirección profética hacia el Mesías. Estas palabras vemos que David une la idea de edificar una morada para Dios con el anuncio del nacimiento de esa descendencia de paz. Sin embargo, Salomón comprendió que no podía construir una morada para Dios, porque Dios había creado todas las cosas. Dijo el mismo Salomón en 2 de Crónicas 2, 5, 6: Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Salomón sabía que la casa que él edificaría sería un lugar para quemar incienso, para llamar e invocar el nombre del Señor. Como veíamos en los temas anteriores, Salomón entendió que el templo solo sería un lugar para invocar a Jehová, el que realmente moraba en los cielos. El Señor confirmó esto muchas veces, como leemos también en el libro de Isaías. Isaías 66, del 1 al 2. Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. En la historia de Dios con los hombres han existido edificaciones aborrecibles para el Señor. Algunas fueron objeto de su juicio, pero también la humanidad ha experimentado edificaciones consagradas, como los altares, que eran sencillos y se hacían por fe, o como el tabernáculo, que fue una réplica de las dimensiones del cielo, pero que también era un reposo en movimiento. Sin embargo, es claro en todas las escrituras que la única edificación que a Dios le importa es una descendencia de hijos de él, que porten su gloria y que reedifiquen conforme a la Sión celestial. Y como bien decía en el video reciente, la edificación que realmente vemos en la escritura importante para Dios son una descendencia, es una generación. Son las palabras que Dios le dio a David y que David reitera a través de los salmos. Por eso quiero que vaya conmigo a Salmo 89. Quiero que revisemos algunas palabras de David, cómo él tenía claro, de alguna manera, a pesar de su insistencia por la edificación de este templo, donde el Señor fuera invocado, a pesar de ese deseo y con ese deseo, David tenía muy claro cuál era la verdadera edificación. Salmos 89.1 dice: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Fíjese cómo David está cantando, está en este salmo, en este cántico, acerca de la edificación que se va a mantener para siempre. Dice, para siempre será edificada misericordia y en los cielos mismos se afirmará la verdad. Ahora, viene una respuesta de Dios que David canta, donde dice, hice pacto con mi escogido. Sabemos que el término escogido, como vimos en los temas anteriores, también era un término para el Mesías. Y en este caso David lo está adoptando también para él como el escogido, como el rey, en ese momento de Israel. Y dice, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. O sea, esta edificación tenía que ver con una descendencia. Y edificaré tu trono por todas las generaciones.
Entonces sabemos que cuando vino esta promesa sobre David, inmediatamente también vino una batalla. Muy similar a lo que le pasa a Abraham, cuando él recibe la promesa de un hijo, también hay toda una batalla de por medio por la simiente. Y de esto hemos hablado en la escuela Melquisedec, y vuelvo a reiterar, vayan a esa escuela, revísenla, porque ahí es mucho más en detalle el tema de la descendencia, el tema de la batalla y la semilla, el tema de la semilla y el vientre, y todos estos conceptos que tienen que ver con el real sacerdocio de Melquisedec. Ahora vamos a Salmo 118. Vaya conmigo a Salmo 118, vamos a leer del 13 al 23, para ver las palabras de David, porque David tuvo, como decía, esta batalla en donde una vez que Dios le promete la descendencia, empiezan a ocurrir una serie de cosas. Vemos que David cae con Betsabé, vemos que David tiene esta actitud horrenda con Urías, vemos también que ocurre lo de Amnón, lo de Absalón, o sea, una serie de conflictos, y todos tenían que ver con esa descendencia, con qué iba a pasar con esa semilla. Ahí el diablo obviamente trató de meter cizaña, metió cizaña de forma muy literal, pero también la simiente del mal aparece, la iniquidad aparece. Entonces Salmo 118:13 dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Aquí David en el Salmo 118 está cantando y obviamente está recordando lo que le ha pasado. Y en este caso ese me empujaste está hablando de cuando él cae con Betsabé y con la manera en que trata a Urías. Pero me ayudó Jehová. Y mire más abajo en el 18, dice: me castigó grandemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Esa es la espada que vino sobre la casa de David después de lo que él hizo con Urías, la espada que Natán le profetizó, le dijo: va a haber una espada en tu casa por causa de lo que hiciste. Dice: me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y sabemos todo lo que ocurrió con Absalón. Más abajo en el 21, Salmo 118, 21. Te alabaré porque has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Fíjese cómo él une el conflicto por la semilla, el conflicto que acaba de tener con su descendencia, con esta declaración: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Y sabemos que esto tiene que ver con el Mesías que había sido prometido y con nuestro Señor, que es la piedra angular de la edificación real del cielo. Ahora vamos a Salmo 127, al versículo 1. Quiero que revisemos un poco las palabras del mismo David, porque de alguna manera lo que le da fortaleza a la idea de que el templo es algo que debe volver a reconstruirse es que se cree que David estaba totalmente de acuerdo con la idea de que ese templo era la gran edificación de Dios. Y la verdad es que no es así. Tanto David como Salomón, como vimos en los temas anteriores, sabían que solo era un lugar donde se podía invocar, pero que la presencia presente de Dios no necesariamente estaba dentro de esas habitaciones, sino que se le invocaba a Dios que estaba en el cielo. Y vimos también, obviamente, dónde ahora está la presencia presente de esta nube de gloria. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Está hablando de edificación. Por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, entra en el reposo, deja el afán y céntrate en lo importante. ¿Qué era lo importante? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 3. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Un versículo muy preciso, muy importante, porque habla de edificación y a la vez que está hablando de edificar la casa, se centra en una descendencia. Entonces, ¿qué es lo que le importa a Dios edificar? Edificar una descendencia. La edificación de Dios es una descendencia para Él. Hay dos tipos de generación: generaciones perversas, como las que el Señor enjuició en su generación, dijo: esta generación es mala y es perversa y demanda una señal. Generaciones de víboras también, como Juan el Bautista le llamó a algunos de los que venían a él, una generación de víboras. Pero también hay generaciones que son de Dios, que el Señor llama, que el Señor envía, que el Señor
quiere que sean edificadas, quieren que sean lideradas. Y esa es la edificación verdadera para el reino de los cielos. Por eso dice, vaya conmigo a Jeremías, quiero leerle este versículo de Jeremías. Jeremías es el profeta de la destrucción del templo. Jeremías es la persona que profetiza y ve la destrucción del gran templo de Salomón. ¿Y cuál fue el llamado de Jeremías? Si vamos a Jeremías 1:10, recordaremos el llamado a Jeremías. Y vamos a ver que los detalles de las palabras de Dios al llamado de Jeremías son sumamente importantes y son totalmente coherentes con esta verdad que estamos viendo en estos temas. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Dos términos, edificar, una edificación, en este caso sabemos que la edificación que a Dios le importa es una generación, y luego dice para plantar, es decir, plantar una semilla. Vuelve al mismo concepto de la descendencia para Dios. Amén. Entonces empezamos a responder por fin la pregunta, ¿qué hacemos con los templos? Primero, creo yo, debemos dejar de llamarle templo, porque ya entendemos que el templo verdadero es esa descendencia de Dios, son esos hijos de Dios, la verdadera casa. Cuando se habla del concepto templo, inmediatamente uno le da una autoridad espiritual a esa edificación. Si yo le digo a un edificio, este es un templo, estoy diciendo que tiene una autoridad espiritual. Si es un templo al Dios tanto, qué sé yo, un templo incluso del Islam, un templo musulmán, estoy diciendo que tiene una autoridad espiritual en ese ámbito, en el ámbito de los musulmanes. Pero si digo este es un templo de la casa de Dios, estoy diciendo que tiene una autoridad. Entonces ya no tengo que llamarle templo, porque el templo para Dios somos nosotros. Nosotros somos la casa de Él. Y sé que esto se ha dicho en las congregaciones por muchas veces, pero es muy contradictorio, porque a la vez que le decimos a la gente que ellos son la casa de Dios, al mismo tiempo colgamos un cartel afuera diciendo que ese edificio es una casa de Dios. Entonces ya no le debo llamar a esto templo. Debo llamarle salón, puedo llamarle auditorio, puedo llamarlo centro de reuniones, como quiera. Ya a lo mejor usted dirá, pero ¿qué diferencia hace que le cambie de nombre? Muchísimo, porque dejo de darle autoridad espiritual, dejo de creer entonces que los muebles son los que producen la santidad en la gente, dejo de creer esta idea de que, yo recuerdo cuando era niño, no se podía subir al púlpito, porque el púlpito era sacrosanto y solo algunas personas podían subir, y a uno se le hacía la idea poco menos que si subía a ese púlpito iba a temblar o iba a caerle un rayo. Entonces toda esa imaginación propia de una idea equivocada de que el templo, el edificio físico de ladrillos es la casa de Dios, nos quita la posibilidad de entender que nosotros somos la edificación del Señor, y nos quita por sobre todo la importancia y la prioridad de darle a la descendencia del Señor, darle prioridad absoluta a la edificación de una descendencia para el Señor. Por eso ya no le llamemos templo. Es lo primero que debemos hacer para responder a esta pregunta. ¿Qué hacemos con los templos? Ya no les demos más ese nombre. Y segundo, ya le voy a dar alguna idea de qué podemos hacer entonces en ese salón, en ese auditorio o en ese centro de reuniones. Pero sigamos. Sabemos entonces que en este salón, en este lugar, ya no es un templo, pero podemos seguir usando ese salón para edificar lo que Dios quiere edificar. ¿Y qué es eso? Una descendencia para Él. Vaya conmigo a Gálatas 2:18. Creo que esto es sumamente importante, porque una vez que el Señor destruyó el templo de Herodes y destruyó el concepto de un edificio de ladrillos como casa de Dios, y destruyó el concepto de un edificio como centro espiritual absoluto, y destruyó la idea centralizada de la autoridad espiritual, entonces la iglesia se levantó con mayor poder y pudo no solo multiplicarse, sino que llevar la gloria del Señor, el conocimiento de la gloria del Señor, a todo lugar de la tierra, sabiendo que no dependía de un lugar centralizado donde la presencia de Dios estaba. Por eso Gálatas 2:18 creo que es una advertencia para todos nosotros. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y eso es lo que nos convertimos cuando insistimos en darle autoridad espiritual a un edificio.
Vaya conmigo ahora a Isaías 61, porque el Señor, el Mesías, nuestro Señor, cuando Él viene a levantar una generación, Él viene a añadir hijos, y ahí viene la imagen de José, ¿verdad? El que añade, Él viene a añadirle hijos al Padre, a traerle los hijos al Padre, y que el Padre pueda ser reconocido también en el Hijo. Y en esta misión de traer hijos al Padre, es que Él vuelve a estos hijos verdaderos edificadores de la casa de Dios, de la verdadera casa espiritual de Dios. Y entonces nos entrena y nos lleva para ser edificadores. Y esto lo vemos en su misma misión, Isaías 61:1, con mucho detalle Isaías profetiza acerca del Cristo. Esta es una de sus profecías. Y fíjense lo que dice aquí, fue las mismas palabras que Jesús leyó al inicio de su ministerio. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió. Ese es el término para el Cristo, ¿verdad? Me ungió, el ungido para gobernar. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Fíjense en estos términos. Me envió a predicar, me envió a vendar, me envió a publicar libertad. Es interesante porque aquí no aparece: me envió a poner un ladrillito, me envió a hacer la mezcla para poder hacer muchos edificios que tengan un buen cartel. No lo envió para eso, no lo ungió para eso. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahí vemos las dos dimensiones del Mesías, ¿verdad? Proclamar el año de la buena voluntad y el día de la venganza. Dice: a ordenar, y este es un decreto real, el decreto del ungido, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Fíjense en los términos: serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. O sea, la semilla de Dios que germina, la simiente de Dios que da fruto. Todo tiene que ver con una descendencia para Dios. Entonces el Señor dice: el Señor me ungió, he sido enviado para declarar esto, para dar esta orden real, que los afligidos de Sión, que los justos puedan levantarse y ser el plantío de Jehová, que los justos se levanten, reciban gloria, reciban óleo, reciban manto de alegría. Y fíjese en el 4, y reedificarán las ruinas antiguas. ¿Quiénes? Aquellos enlutados de Sión que fueron libertados por el Mesías van a reedificar las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. De muchas generaciones, o sea, levantar los escombros de generaciones. Hay generaciones arruinadas, hay generaciones que han sido destruidas, hay generaciones que fueron marcadas. En Latinoamérica hay generaciones marcadas por los tiempos de dictadura, hay generaciones en países como Estados Unidos marcadas por guerras, hay generaciones marcadas, en este caso, va a haber una generación que se va a sentir en su alma dañada por todo el efecto de lo que ha sido los confinamientos, la pandemia de estos meses. O sea, las generaciones son marcadas por situaciones específicas de los estratos fundacionales o los estratos históricos de las ciudades y los países donde estamos. Entonces, esas generaciones, el Señor envía a los santos, envía a sus justos, los unge para que ellos actúen sobre esas generaciones y los enlutados de Sión se levanten. Entonces, cuando el Mesías viene, Él viene a levantar la verdadera habitación de Dios y para eso levanta una descendencia y en esta descendencia también hay edificadores. Dios nos invita a ser parte de sus edificadores, a reedificar las ruinas, a reedificar, a restaurar los escombros de muchas generaciones. Ahora, vaya conmigo de nuevo a Isaías 58. Isaías 58, quiero revisar también este versículo, porque los edificadores de alguna manera no edifican con elementos o materiales de este mundo. Usan las herramientas que tienen a su alrededor, obviamente, pero los elementos, la esencia desde donde ellos edifican no pertenece a este mundo. Los edificadores en sí han ayunado el sistema, se han privado, voy a decir así, de comer del sistema. Y esto tiene mucho que ver con lo que Dios habla de aquellos que no comen, como Daniel, la comida que fue sacrificada al sistema, de aquellos que no comen la comida que le ofrece Jezabel.
Entonces, los edificadores toman de estos elementos que vienen del Espíritu. ¿Por qué? Porque ayunan el verdadero ayuno de Dios. Isaías 58, aquí Isaías está hablando del verdadero ayuno. Y fíjense las palabras que usa. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Qué importante poder recordar esto justamente ahora en que nuestras naciones están viviendo crisis económica, están viviendo crisis en diferentes ámbitos, incluso crisis sanitaria. Recordar este ayuno, porque sería bueno que empezáramos a ayunar como iglesia este tipo de ayuno, que dice desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper los yugos, que partas tu pan con el hambriento y con los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Fíjese el siguiente versículo. Entonces nacerá tu luz como el alba. Entonces entraremos a este nuevo día, este amanecer. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mire más abajo en el versículo 12, 58-12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Son las mismas palabras que el Señor Jesucristo habla acerca de su misión y de cómo Él va a enviar a los edificadores, que son esos justos de Sión, esos que nacieron desde antes de la fundación del mundo en Sión y que están enlutados porque no han recibido la libertad del Mesías. Pero cuando el Mesías los liberta, entonces ellos se levantan para reedificar generaciones. Ellos se levantan y no consumen lo que come el mundo, lo que come el sistema. Ellos ayunan el sistema con esta forma, con este tipo de ayuno que está describiendo aquí Isaías. Y el 12 dice, y los tuyos entonces, estos que ayunan, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esto no tiene que ver con construir un edificio, esto no tiene que ver con construir una gran organización, esto no tiene que ver con construir una marca evangélica, esto tiene que ver con levantar una descendencia para Dios. Amén. Sumamente importante que podamos recordarlo. Entonces el Señor nos invita a nosotros a ser edificadores. Y veíamos los tipos de edificaciones al inicio, los tipos de edificaciones perversas, como también edificaciones sencillas, a veces que el Señor envió a los justos a hacer, altares, que eran edificaciones súper sencillas, pero eran piedras vivas, pero estaban impregnados de fe, pero estaban siempre hechos en el lugar y en el momento preciso. No había un asunto sistemático para hacerlo, sino algo que se movía por la fe. E incluso yo veía que el tabernáculo, como veíamos al principio, el tabernáculo incluso en esta imagen que se crea en el desierto y se construye por medio de los artesanos y de Moisés con el Espíritu Santo, vemos que era una edificación muy dinámica, muy movible, que se podía mover de espacio y de lugar, que podía ocupar diferentes tiempos y que podía seguir a la nube, que era algo muy importante, el poder seguir a la nube. ¿Cuál era el problema de los templos? Que los templos no podían seguir a la nube. Que si la nube se movía porque el templo había entrado en corrupción, el templo seguía funcionando sin la nube. Y eso es un error que no podemos nosotros cometer. Crear un sistema que de alguna manera se acostumbra a funcionar tan solo que no nos damos cuenta cuando la nube se retiró. Nosotros como iglesia necesitamos permanecer dentro de la nube para poder edificar una descendencia. Entonces, ¿cuál es la edificación donde la nube realmente se asienta? ¿Cuál es la edificación donde incluso la nube de testigos se manifiesta? Esa edificación es edificar una descendencia para el Señor, es edificar una generación para el Señor. Y esto no solo implica el trabajo con niños, no solo implica el trabajo con jóvenes, también implica el trabajo con ancianos, porque no estoy hablando de una generación futura, estoy hablando de una generación para Dios, independiente del tiempo a donde sea esa generación. Amén. Entonces, ahora, si bien es cierto, nosotros
tenemos una responsabilidad mayor, sobre todo con los de nuestra generación etaria, voy a decirlo así, porque tenemos la responsabilidad delante del trono de presentarle al Señor una generación. Amén. Efesios, entonces, vaya conmigo a Efesios. Y quiero que pueda ver cómo los apóstoles, cuando comienza la iglesia, ellos empiezan a usar la palabra edificar, construir, el tener que edificar, pero nunca la usan para construir un sistema. Nunca la usan para construir un edificio y jamás la usan para construir una marca. Entonces, el edificar era edificar una generación, una generación para Dios en la iglesia, en la congregación. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué dice en quien vosotros? ¿Por qué no dice porque ustedes son estos, sino que dice además ustedes? Fíjense, el concepto está como añadiéndolos también a ellos, a la iglesia en Éfeso. O sea, le está tratando de hacer ver a la iglesia en Éfeso que esa congregación en Éfeso no era el único edificio, que el edificio era más grande, era un edificio espiritual, amén, en donde la iglesia de todas las naciones y de las ciudades de ese momento estaban añadiendo gente para esta edificación, añadiendo piedras vivas para esta edificación. Es importante que entendamos que la edificación del Señor no comenzó en este año, no comenzó el 2020. Es una edificación que comenzó desde el día en que el Señor resucita y levanta el verdadero cuerpo. Es la edificación que ve Esteban cuando mira hacia el cielo y ve al Hijo del Hombre sentado en las nubes. Esto es importante que lo entendamos porque sólo así vamos a comprender que hay una nube de testigos también en esta edificación, que hay santos de otras edades que son parte de esta edificación. Y para entender un poco más de esto, le recomiendo que vaya a un video que se llama Las Memorias Eternas, en donde yo explico un poco acerca de cómo es esto de estar conectados a una iglesia que pasó hace muchos siglos, de 500, 300, 400 años atrás. Es posible que estemos tan conectados e incluso esos santos de la antigüedad puedan transferirnos ciertos envíos que el Señor le dio a nosotros en esta generación. Así que le invito un poco que vaya después de todo esto, obviamente, que terminemos aquí, si quiere seguir indagando en esto. Pero el punto es que Pablo le está diciendo esto, en quien todo el edificio, sea de todas las edades, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ustedes los de Éfeso, también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Corintios 14:12, vaya conmigo, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Volvemos a este punto. La edificación es de una descendencia. La iglesia, la congregación, la asamblea que se reúne junto a la nube de testigos en la Sion celestial por la sangre rociada de Jesucristo. Eso es lo que debe ser edificado. Y dice que ahí hay dones. Procurad abundar en dones, está diciendo Pablo. Anhela esos dones espirituales que permitan la edificación de la iglesia. Amén. De tal forma que no edifiquemos con heno, con hojarasca, como también en algún momento el apóstol Pablo lo menciona, sino que con piedras preciosas, con fundamentos firmes que puedan ser, que si en algún momento son probados por el fuego, puedan resistir el fuego de la prueba. Amén. 2 Corintios 13. Vaya conmigo a 2 Corintios 13, 10. Dice, por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Esto es muy importante porque Pablo está diciendo que él tiene una autoridad que se le fue delegada para edificación. Es decir, que en esta edificación Dios delega incluso autoridad en algunos de nuestros hermanos para que permitan una mayor edificación o una edificación más precisa. Y ahí es donde viene todo el entendimiento tanto de los ministerios como de los dones espirituales dentro de la hermandad. Tesalonicenses, entonces, 1 Tesalonicenses 5. Estoy leyendo varios versículos porque quiero que se asiente
verdaderamente, no por mi consejo, sino, no por mis opiniones, sino por lo mismo que el Espíritu Santo ha estado hablando desde antes, desde el inicio de la iglesia, acerca de qué es edificar. Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 12, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esto es muy importante porque estos versículos Pablo está diciendo que nos edificamos unos a otros. En la reunión de los santos nos edificamos unos a otros. El edificar no es propio solamente de algunas personas en la congregación. Si bien es cierto, Dios le da autoridad para edificar a algunos hermanos, a algunos de los que están en medio nuestro, y que esta autoridad pasa mucho por el nivel de madurez de esas personas en Cristo, también es cierto de que somos edificados unos a otros. Por eso Pablo dice: anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, como ya lo hacen en nuestras reuniones, tanto en las casas, como en el salón, como en el auditorio, como en la plaza, como en el parque o donde estemos. Edifiquémonos unos a otros. Amén. Luego él da esta recomendación: les ruego que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, los presiden y los amonestan. ¿Por qué hace este énfasis? Porque una vez que le ha dicho sigan edificándose entre ustedes, no olviden que algunos de ustedes, los ancianos en este caso de la congregación, han sido llamados para presidir algunas cosas, han sido llamados para amonestarles. ¿Por qué esto es importante? Porque ya no hay una lista de cosas de qué hacer o qué no hacer. No existe una lista como antiguamente existía. Esto sí, esto no. Entonces, como el mismo Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahí es donde viene el poder entender, ahí es donde viene la necesidad de los ancianos que puedan pesar. Esto que vamos a hacer con la congregación, ¿edifica o no edifica? ¿Está edificando la construcción? ¿Está permitiendo que haya una construcción de una descendencia para Dios? ¿O solamente estamos invirtiendo en una marca? ¿O solamente estamos invirtiendo en una estructura? ¿O solamente estamos invirtiendo en un sistema? ¿Esto realmente edifica? ¿Esto realmente nos va a permitir crecer como hijos de Dios? Y si es así, bueno, utilicemos todas las herramientas que tengamos a disposición. Utilicemos todas las herramientas que puedan ayudarnos a la edificación de la iglesia y de una generación para Dios. Por eso es importante poder entonces reconocer que en esta edificación mutua que tenemos entre los hermanos, también hay personas, hermanos nuestros, a quienes Dios está llamando y quienes Dios llama para que puedan ayudarnos a discernir entre lo que edifica y lo que no. Entonces vamos a 1 Corintios 14, 26. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esto es muy importante porque aquí está nombrando de que hay diferentes dones, que cuando nos reunimos todos tienen dones, pero entonces estos dones deben venir en ayuda de edificar, vuelvo a decir, no una estructura, no un templo, no una marca, no algo que a lo mejor no tiene peso en el tiempo, sino edificar una descendencia para Dios. Y ahí es donde está toda la atención del Señor, porque ahí es donde la nube de gloria se puede realmente posar. Esas son las edificaciones que a Dios le agradan, esa es la edificación que el Padre está poniendo su atención, es la edificación donde el cielo invierte para que esto se pueda lograr. Ese es el lugar. Y para poder lograr esta edificación no va a ser algo fácil. No crea que es un asunto sencillo. Van a haber muchas batallas que pelear, van a haber muchos enemigos que tirar abajo. Si no, pregúntele a David, si no, pregúntele a Abraham, si no, pregúntele a cada uno de los santos que batallaron para poder permanecer, hacer permanecer la semilla y que la semilla del Señor creciera, emergiera y diera frutos. Entonces nosotros tenemos también hoy en día ese legado, tenemos también ese envío, ese mandato de edificar una descendencia y necesitamos centrarnos en esto. Ahora, vuelve la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces con el templo? ¿Qué hacemos entonces con este templo que tenemos y que seguramente durante este tiempo de pandemia, seguramente en las cuarentenas, ha sido el edificio menos utilizado? ¿Qué hacemos con él? Vamos a tener que repensarlo
Ya no pensarlo como un templo, sino pensarlo solamente como un salón en donde se pueden hacer multitud de cosas. Ahora quiero que vea esto y pueda ver todas las cosas, alguna idea, mejor dicho, que se pueden hacer con ese salón. Te presentaremos algunas ideas acerca de qué hacer con el salón. Bueno, una vez que sabemos y tenemos certeza, y toda la congregación tiene certeza de que la casa de Dios somos nosotros como descendencia de Él, como hijos del Señor, y que la prioridad de Dios es esta, que seamos edificados unos a otros en su presencia y en el conocimiento de su gloria, entonces podemos ocupar el salón de diferentes maneras. Y aquí hay algunas ideas. La primera es que si en tu congregación hay muchas personas que tienen una habilidad especial para cocinar, para dar de comer, puedes hacer del salón un comedor o un lugar para esto mismo, para reunirse y juntos compartir algo y al mismo tiempo ser edificados. Esto no es un problema a la hora de reunirse porque ya está comprobado que se puede tener diferentes mesas y aún así compartir todos juntos, como también tener tiempo de compartir por mesas. Nunca nadie tal vez ha pensado en una reunión de este tipo, o si la han tenido solo por momentos muy esporádicos en ciertas situaciones. Pero si hay un comedor, entonces este comedor puede ser usado también el resto de la semana, cuando la congregación no está reunida, para poder dar de comer a los pobres o incluso para poder generar recursos para los diferentes proyectos de la congregación. Pero si la congregación tiene hermanos y en la hermandad hay muchos dones ligados al arte, entonces lo que puedes hacer con el salón es hacer una galería de arte. Y en esta galería podrías atraer a mucha gente que esté interesada en conocer diferentes aspectos del arte y que durante la semana puedan estar visitándolo y viendo las diferentes exposiciones que ahí se ministren. Y al mismo tiempo, con la congregación podrían usarlo en las horas en que se reúnen para poder reunirse todos como un culto entre todos juntos, pero el resto de la semana exponer las cosas que salgan de la misma congregación en estas reuniones que tengan y que ministren a la comunidad. Es posible hacerlo si proyectan el salón de una forma distinta, ya no como un templo. Obviamente si tiene un cartel de templo es difícil que la comunidad se acerque y sea parte, pero si afuera dice Galería de Arte, lo más seguro es que muchas personas vengan y puedan ser ministradas con aquello que ustedes les presenten como congregación. Esto también podría ser útil si en la congregación hay diferentes expresiones de arte y se puedan hacer muestras de esto, por lo menos una al mes. Y entonces toda la congregación con sus diferentes dones puede ministrar a la comunidad y al mismo tiempo usar la sala para reunirse, como decía anteriormente, y también para producir aquellas cosas que ministren a la comunidad. Recuerdo en una visita con los hermanos de Alemania y haber compartido con las iglesias en casa que ellos tenían, cómo ellos habían dejado el templo donde se reunían y lo habían convertido en un centro para diferentes proyectos. En este centro tenían un laboratorio en donde estaban buscando diferentes maneras de generar energía renovable, pensando en un nuevo mundo y pensando en ministrar la tierra de una forma distinta. También tenían proyectos de diseño gráfico, recuerdo, también tenían proyectos en ese lugar para la distribución y producción de aceites esenciales, y entre ellos, entre toda la hermandad, trabajaban en estos diferentes proyectos. Y claro, las reuniones ya no lo hacían ahí, sino que lo hacían en casa, y mantenían la unidad por medio de los vínculos reales, de los vínculos genuinos en amor. Ellos de alguna forma encontraron la manera de dejar de utilizar un templo y empezar a usar el mismo lugar para diferentes acciones, centrándose siempre en la edificación de una nueva generación, en la edificación de una descendencia para Dios, y a la vez hacer un buen uso de los recursos que tenían a la mano. Otra idea que puede ser útil también es que si en la congregación hay muchos hermanos o la hermandad está llena de personas con diferentes habilidades para la educación, se podría crear un centro de aprendizaje, un lugar donde cada día la gente de la comunidad venga a aprender diferentes ámbitos, diferentes saberes, diferentes materias incluso, que no tengan que ver necesariamente con cosas teológicas o cristianas, sino que vengan solamente para reforzar, sobre todo los niños, aquellas cosas que les cuesta aprender.
Y obviamente el salón seguiría siendo útil para la reunión de la hermandad cuando les toque congregarse todos juntos. Todas estas cosas son posibles cuando dejamos de llamarle templo a este salón y empezamos a ocuparlo para diferentes ámbitos. Ahora, si la congregación, por ejemplo, tiene mucha gente ligada a las comunicaciones, el salón puede transformarse en un estudio con diferentes lugares donde se puedan hacer programas, donde se puedan hacer grabaciones de temas que no necesariamente sean cristianos, sean del ámbito cristiano, y que puedan llegar a las personas que no conocen al Señor y que ellos puedan ser atraídos hacia el Señor por medio de este trabajo. Y de alguna manera también podemos apuntar a una descendencia que sea edificada para Él, a las ruinas que han quedado de generaciones anteriores, de generaciones que han sido golpeadas por diferentes ideologías que han sido destruidas, por diferentes formas de pensamientos contrarias al cielo, verdaderamente venidas del infierno. Pero como hay una iglesia que no ha podido hacer uso de los recursos que tiene de una forma más sabia, entonces necesitamos ahora, en esta generación, usar esos recursos y multiplicar la descendencia para el Señor. Tenemos entonces muchísimas formas de utilizar el salón. Y creo que lo más importante en esto, más allá de encontrar la idea perfecta, es que podamos como congregación reunirnos y preguntarle al Señor, ¿cuál es la misión que nos estás dando a todos nosotros los que estamos aquí? ¿Cuál es la manera en que vamos a edificar una descendencia para el Señor? Podamos preguntarle y que Él nos hable y que Él mismo nos muestre cómo podemos hacer y cómo podemos utilizar estos recursos, cómo podemos apuntar de forma efectiva a una generación perdida, a una generación que está arruinada, y podamos tomarla y podamos edificar la presencia del Señor en ellos, y podamos construir el conocimiento de la gloria de Dios en la congregación. Todas estas son diferentes ideas, pero no tienen sentido si la presencia del Señor, si la nube de gloria no está en medio de ella. Y por lo mismo, tomemos el ejemplo de otros edificadores, como Noa, que edificó el arca, como Moisés, que edificó el tabernáculo junto con los artesanos, y tantos otros edificadores de Dios, que construyeron no pensando en perpetuar lo que hacían, porque Noa no siguió utilizando el arca, porque Moisés no pensó en dejar este tabernáculo perpetuamente, sino que construyeron para el momento oportuno, para la generación oportuna, pero sobre todo para guardar la descendencia de Dios, la semilla de Dios, para las siguientes generaciones. Es interesante ver que durante los tiempos en donde no se ha podido ocupar los salones de las congregaciones, muchas de ellas quedaron absolutamente inoperantes, absolutamente ineficientes, y solo generaban en términos logísticos gastos, porque era un edificio que estaba ahí solitario, que tal vez algunas personas solamente usaban para ir, orar tal vez y luego volver a su casa, cosa que no es malo tener un lugar donde orar. El problema es cuando yo limito mi oración a ese lugar, ¿verdad? Ahora, puedo tener ese lugar de oración sin llamarle a eso templo. Puedo tener ese lugar de oración sin llamarle a ese lugar, ponerle un nombre que le dé una característica de autoridad espiritual. Y esto es importante que lo podamos reconocer y entender. Porque como digo, durante estos días, muchos de esos lugares quedaron absolutamente vacíos y sin ninguna razón de ser, lo voy a decir así. Y ahora, ¿para qué lo tenemos si no podemos reunirnos? Pero la verdad es que mucho antes de esto, muchísimo antes de esto, muchos de esos salones eran edificaciones que, hablando de forma muy fría, edificaciones de miles de dólares, edificaciones de miles de pesos, voy a decir así, que costaron construirla y que solo se utilizaban por algunas horas en cierto día, ya sea un día domingo, un día jueves, ciertas horas donde se utilizaba esto. Y el resto de los días era un lugar vacío que había que mantenerlo para poder ocuparlo durante esas horas una vez o dos veces a la semana. Si era una congregación muy activa o si era un lugar que entonces tenían que inventarse actividades para permanecer, tener lleno este salón, entonces sí, va a haber más ocupación del lugar. Pero la verdad es que el gran espacio no es ocupado. Y aquí viene la pregunta, ¿qué puedo hacer? Muchas cosas, y como vimos algunas de estas ideas de lo que podemos hacer, pero sobre todo que podamos entender
que nos hemos limitado nosotros a nosotros mismos. Porque cuando decimos que esta plataforma es sacrosanta, entonces no puedo usar esa plataforma para nada más que no sea eso que estoy diciendo. Pero cuando no digo eso, cuando digo que esto es solo un salón, en ese salón puedo reunir a cualquier tipo de persona, incluso gente que no conoce al Señor. Puedo reunirlo porque sé que esto es solamente un edificio y que la presencia de Dios debería habitar en nuestros corazones. Ahora, le cuento en nuestro caso, en la congregación acá en Santiago de Chile, nosotros nos reunimos o nos reuníamos porque producto de las cuarentenas solo estamos teniendo la iglesia en las casas y algunas ciertas reuniones online. Entonces, pero nos reuníamos anterior a esto, habíamos salido del templo por todas estas cosas que el Señor nos ha estado hablando, que hemos estado viendo en este tema. Salimos del templo que tenía cartel de templo, forma de templo, estructura de templo, así, solo le faltaba la cruz arriba. Salimos de ese lugar y empezamos a reunirnos en un hotel con el único fin de que la hermandad pudiese ver que el templo somos nosotros. Al reunirnos en un hotel era interesante porque a veces el día anterior habían hecho en ese hotel, en ese mismo salón, un casamiento o una reunión empresarial o una reunión de cierto tipo de cosas organizacionales, en fin. Y al otro día estábamos nosotros haciendo nuestra reunión. Entonces esto era bien interesante porque nunca faltó la presencia del Señor. Nunca dejamos de sentir la presencia del Señor en ese lugar. La luz puede más que las tinieblas. Y eso nos permite entrenarnos entonces para poder ser luz en lugares donde hay tinieblas. Y esa es la forma que necesitamos adoptar. Ahora, no digo que todo el mundo tiene que ir a un salón y arrendarlo, porque si usted ya tiene un salón, pero haga el ejercicio de transformar ese salón en algo que sea productivo para la comunidad y que sí pueda ocuparlo también un día a la semana para reunir a toda la congregación si es necesario. Si son una congregación numerosa, claro que pueden reunirse una vez a la semana para poder reunirlos en ese lugar y entonces tener esta noción, esta real prioridad de que lo que importa es edificar una descendencia para el Señor, una generación para Él. Amén. Es importante que volvamos a esas prioridades y responder esta pregunta. En este tiempo ya no podemos seguir esperando otra generación más. ¿Qué vamos a hacer con ese templo? Bueno, que caduquen y que nosotros podamos ser el templo verdadero. Bendiciones.